La primera va a ser de Juan Vázquez sobre Estados Unidos y China, la lucha por la hegemonía. Luego la de Alberto Escribano sobre el proceso de transformación de la economía en Polonia. Y por último, Juan Pablo Mateo nos va a hablar sobre la ley del valor y la relación centro-periferia. Lo que la organización nos dice que digamos es que tenéis 10 minutos cada cual para hacer vuestra presentación. Como hay dos comunicaciones que no van a presentarse, yo mantengo lo que dice la organización, pero haré un poquito de manga ancha avisándonos a los 10 minutos, así que os queda un par de ellos, pero vamos, no os paséis de un cuarto de hora en todo caso en la presentación, para que quede luego el tiempo para el debate, y si acabamos antes, pues para que quede de descanso hasta la siguiente sesión, sin más. Entonces, yo creo que, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Juan Vázquez Rojo, que nos va a hablar sobre Estados Unidos y China, un análisis de la correlación de fuerzas en la lucha por la hegemonía mundial. Cuando quieras, Juan. Muy bien, Pachi, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Supongo que ya se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve bien, gracias. Perfecto. Vale, bueno, pues como decías, vamos a, sin más dilación, a empezar con la presentación. Estados Unidos y China, un análisis de la correlación de fuerzas en la lucha por la hegemonía mundial. Y en realidad lo que vamos a intentar responder es si el orden hegemónico estadounidense representa la correlación de fuerzas actual. El orden hegemónico estadounidense entendiendo como el orden mundial levantado, el edificio levantado después de la Segunda Guerra Mundial, liderado por Estados Unidos en consonancia con aliados como puede ser Europa o Japón. Y vamos también a comprobar si las capacidades materiales de China son suficientes para superar a Estados Unidos como potencia hegemónica. Para ello, lo que vamos a utilizar es un marco teórico típico en economía política internacional de hegemonía y orden hegemónico. Y por último, pues bueno, vamos a llegar a unas determinadas conclusiones. Bueno, como os decía, el concepto de hegemonía y de orden hegemónico se utiliza habitualmente en el ámbito de la economía política internacional y de las relaciones internacionales, aunque desde distintos enfoques. El clásico es el neorrealista o institucional, que simplemente define la hegemonía como la superioridad económica y militar de un Estado que le permite ejercer funciones de cuasi-Estado mundial. Es decir, estamos hablando de que el hegemón es como el estado de estados a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, creo que es fundamental ir más allá y actualizar esta definición con enfoques más completos, como puede ser el de el análisis del sistema mundo o el análisis neogramsciano, incluso el constructivista, que señalan que no solo debemos atender al hegemón como tal, sino al orden mundial o al orden hegemónico que lidera ese hegemón, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué es un orden hegemónico? Pues un conjunto de relaciones prácticas, instituciones y normas estables en el tiempo en la que se deben mover el resto de actores que forman parte de él. Y aquí es importante tener en cuenta que no solo juegan estados, sino que juegan modos de producción, estados, sectores de producción, instituciones multilaterales, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del orden internacional liderado por Estados Unidos, el orden hegemónico posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenemos como instituciones al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN, etcétera, etcétera. Esto como ejemplos muy simplificados de lo que supone liderar un sistema internacional, y todo ello en un sistema de producción capitalista que también marca las reglas del juego en este caso, ¿no? Bueno, a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos 30 años, surgen nuevos actores de peso, y esto es lo que nos dice la teoría de la hegemonía, ¿no? Que un orden hegemónico representa una determinada correlación de fuerzas, pero esto es algo cíclico. También dentro de este orden pueden surgir nuevos actores de peso. Y este es el caso de China. Cuando esto ocurre, el orden hegemónico deja de representar la correlación de fuerzas actual y entra en crisis. Que entre en crisis no quiere decir que caiga de golpe, sino que las rivalidades interestatales, interempresariales y nuevas configuraciones de poder lo que hacen es deteriorar el orden previo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es comparar de forma muy simple, muy simplificada por tiempo, las dos economías más potentes, que son las de Estados Unidos y China, en distintas áreas, ¿no? Haciendo como una síntesis de los principales enfoques de la hegemonía y del orden hegemónico, aquellas áreas que nos dicen que son las más importantes, ¿no? Que son la productiva, la comercial, la tecnológica, la financiera y la militar. Bueno, en primer lugar, atendiendo al dato del Producto Interior Bruto, que es el más utilizado cuando se comparan economías desde la perspectiva de las relaciones internacionales y que muchas veces simplifican el debate, en términos de poder de paridad adquisitivo, China ya ha adelantado a Estados Unidos, incluso en términos corrientes va a adelantarla, bueno, las últimas estimaciones después del coronavirus dicen que en el año 2028. Por tanto, en este sentido, China
será la economía más grande del mundo, y también lo que implica es que ese tamaño de economías ya no es el mismo que era en los años 50, ni siquiera en los años 80, ¿no? Además, si esto lo tenemos en cuenta, el PIB per cápita, China sigue estando muy lejos de Estados Unidos y precisamente por eso en muchas ocasiones se define a China como una economía en desarrollo todavía. Y además, otro punto a tener en cuenta en la internacionalización, ¿no?, de las empresas chinas es que entre las 500 más grandes del mundo, hace apenas 25 años China prácticamente no tenía ninguna y hoy en día ya tiene más que Estados Unidos. Lo que pasa es que la mayor parte de esas empresas son empresas que actúan en el ámbito nacional chino. Sin embargo, si ya nos adentramos en el ámbito más productivo tecnológico, la productividad de China sigue siendo muy reducida, aunque ha crecido en los últimos años y sigue estando muy lejos de Estados Unidos, precisamente porque el sistema productivo chino y su inserción en la cadena global sigue estando en las áreas de bajo valor añadido. En la última década, precisamente, China lo que ha hecho es un esfuerzo gigantesco en subir en esta escala y en cambiar su modelo productivo. Y aquí es donde vemos que empiezan las tensiones, ¿no? China cada vez invierte más en estos ámbitos, sobre todo en tecnologías disruptivas, y lo que se ha sido capaz es de convertirse en la potencia que más patentes tiene a nivel mundial y sobre todo patentes en tecnologías disruptivas. De aquí que el conflicto que estamos viendo sobre el 5G, ¿no? De hecho, Huawei es la empresa que más patentes en 5G tiene y esto es el centro de las batallas por, digamos, dirigir el nuevo ciclo de acumulación que tendrá lugar o posiblemente tenga lugar en torno a las nuevas tecnologías o a la cuarta revolución industrial, ¿no? En el ámbito comercial, sí es cierto que China es la primera potencia exportadora del mundo, Estados Unidos la primera importadora. En el ámbito de bienes, en el ámbito de servicios, Estados Unidos sigue siendo de lejos la principal potencia, pero China ya es el principal socio comercial de la mayor parte de países del mundo. Y esto tiene unas implicaciones comerciales y estratégicas fundamentales porque, digamos que en la cadena global de valor, China representa, ¿no?, el centro de las operaciones. Y esto China lo ha intentado promover en gran medida con la iniciativa Belt and Road. Bueno, en el ámbito financiero y en el ámbito monetario, simplificando en el ámbito monetario, el dólar sigue siendo el centro del sistema financiero internacional, la mitad de los préstamos internacionales, el 40% de los pagos mundiales, el 60% de las reservas de divisas están en dólares y, de hecho, durante la crisis del coronavirus, en marzo-abril, la Reserva Federal reforzó esta hegemonía del dólar. China ha intentado en los últimos años internacionalizar el yuan con acuerdos bilaterales, con créditos, incluso a través de la nueva ruta de la seda, del Belt and Road, ha intentado comerciar también y hacer inversiones en yuanes, pero sigue estando muy lejos del dólar y China depende en gran medida del dólar. De hecho, está dentro de ese comercio en dólares a nivel internacional. Y aquí no nos vamos a adentrar mucho, pero en el área militar Estados Unidos tiene el mayor ejército del mundo y no solo eso, sino que invierte casi tanto como el resto del mundo en este sentido y China, aunque está haciendo esfuerzos por mejorar su ejército, está muy lejos de llegar a este punto, ¿no? Y por concluir, por sacar ya conclusiones, pese a las simplificaciones, después intentaremos adentrarnos más en ciertos aspectos si así lo requiere el debate. En términos generales, China no ha alcanzado las capacidades materiales de Estados Unidos y todavía está lejos de hacerlo, pero empieza a rivalizar en el Producto Interior Bruto, en el ámbito comercial y sobre todo en la tecnología, ¿no? Por eso estamos viendo cómo Estados Unidos está lanzando esa estrategia que ya inició con la administración Trump de contención de este desarrollo tecnológico chino. China, por su parte, tiene un papel más activo en la arena internacional y está cabalgando entre el reformismo y el rupturismo, ¿no? Dentro de la estructura del orden internacional estadounidense está intentando copar más ámbitos de poder y a la vez está intentando construir sus propias relaciones de poder a través de la iniciativa del Belt and Road, a través de internacionalizar ciertos estándares de producción como el Made in China 2025, el Banco de los BRIC, el reciente acuerdo RCEP que se firmó en Asia. Y esto lo que nos indica es que la correlación de fuerzas actual con el ascenso de China y otros países asiáticos no está representada por el orden que se levantó después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo que implica es que vamos a ver tensiones que cada vez lo deterioren más. Aquí hay dos opciones, que es integrar a China para que tenga más peso de este orden, o bien construir uno nuevo, ¿no? Esto por poner dos casos extremos. Estados Unidos está intentando contener a China e incluso está renunciando a las propias reglas que ellos mismos levantaron en los últimos 80 años. Y sobre todo las tensiones más grandes en los próximos años las veremos en esa guerra tecnológica para contener a China,
porque los miedos estadounidenses están en que China sea la que lidere la cuarta revolución industrial. Y bueno, lo dejo aquí para que nos dé más tiempo en el momento de las preguntas. Disculpad las simplificaciones. Si queréis profundizar en algún aspecto concreto, después me preguntáis y os agradezco mucho la atención. Tienes que encender el micrófono, Pachi. El micrófono, Pachi, que está... Perdonad, Ahora. gracias. Muchas gracias por la presentación, que decía que ni siquiera has llegado a usar los 10 minutos, o sea que ha sido muy acotado a lo que la organización proponía. Efectivamente, es una pena que no esté Víctor Aguillo, porque también tenía una comunicación sobre China y podría haber suscitado más debate, pero en este momento lo que nos toca es pasar a la segunda comunicación, que actualmente va a ser la que en la lista que tenéis delante de esta sesión paralela 4, cambios globales, es la cuarta, que es el proceso de transformación de la economía de Polonia, si es un milagro económico o no. Y nos lo va a presentar Alberto Escribano. Cuando quieras, empiezas. Perfecto, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues paso a compartir pantalla. A ver si me deja. Vale. No sé si se verá. ¿Se ve bien? Todavía no. Yo no estoy viendo la pantalla. No se ve nada, ¿no? Segundo. No lo sé. A ver si puedo arreglar lo de... Es que no me deja compartir la pantalla. A ver si... Es que, Berta, en este momento estamos en una situación en la que yo estoy viendo nueve presentaciones, o sea, perdón, 9 nombres de personas, en vez de ver ni al que habla. No sé si hay algún problema con la configuración de la pantalla. No, en principio está todo normal. Para compartirla, no sé si le has dado al cuadrado con la flecha hacia arriba. Sí, le doy el caso, pero me sale cargando como una pestaña de que, bueno, que está cargando, pero no se me carga la configuración. A ver. Pues ese fallo sí que no... Puede ser un fallo de red, si a lo mejor estás en un Es sitio que me pide no... como un acceso a una privacidad, que tengo que aceptar unos contenidos unas condiciones de privacidad. A ver si queréis ir pasando a la siguiente exposición y a ver cómo lo puedo solucionar. Como... No estoy seguro que sea problema tuyo, porque yo... Pero vamos. Juan Pablo, ¿puedes probar a meter tu presentación? Hola, vale, pues voy a darle y me decís si funciona. A ver, le doy. ¿Lo veis? No, es que yo creo que... No es que esté paralizada la comunicación, pero yo lo veo como... ¿No veis? No, yo veo que tú intentas influencia. entrar, pero porque se enciende un circulito tuyo en la pantalla, pero no, igual le pasa lo mismo que Alberto. Te pasa lo mismo que Alberto. Claro, pues a ver. intentar, espera un momento, voy a darle, a ver si le doy. No. Sí, su pantalla completa. No, a ver. Doy a compartir. ¿Ahora? Ahora sí ha entrado la de Juan Pablo. Pruebas por mantener el orden. Alberto, ¿puedes probar tú? Sí. Sal tú un momento, Juan Pablo, a ver si puedes probar, a ver si ahora puedes entrar. No, porque el problema me sale como a la hora de compartir como un circulito cargando la configuración. Como tiene que ser algo de privacidad. Voy a intentar salir abandonar la sesión y volver a entrar a ver si me da algún problema de eso, ¿vale? De acuerdo. ¿Os Pues, parece bien entonces que le dé la palabra a Juan Pablo para...? Sí, puede ser, sí, a ver si lo solucionamos rápidamente. De acuerdo. Si no, habla con Beatriz. Vale, perfecto. Sí, estoy pendiente. Vale, salgo y entro, si no. Vale, gracias. De acuerdo, gracias. Pues Juan Pablo, mucho antes de lo esperado, te toca intervenir. Bueno, pues a ver. Sobre la ley del valor y la relación hago lo mismo. con la periferia. A ver. Vale, ¿me confirmáis que se ve? Sí, vale. Pues esta es una ponencia
sobre un tema que estoy muy lejos de haber acabado. Lo único que, bueno, me atrevo a hacer este intento de sistematización de una serie de debates, de propuestas sobre esta cuestión de la posible existencia de transferencias de valor de manera sistemática de la periferia al centro. Ya digo, es una propuesta, pero que como todavía me queda bastante por profundizar, pues puede haber errores, insuficiencias varias, etcétera. La idea es considerar que muchas veces se habla de que existe una explotación de la periferia por parte de las economías centrales y se hace referencia de una forma tal vez de transferencias de valor. Mi idea era proceder a una ordenación, a una clasificación en la cual pudiéramos diferenciar las distintas dimensiones o elementos que pueden constituir esa de asimetrías o transferencias de valor del centro de la periferia al centro. El esquema de mi propuesta sería este que aparece en la pantalla, en la cual de primeras tendría en principio más relevancia la diferenciación y clasificación de las transferencias de tipo 1 y de tipo 2. Es decir, he diferenciado las transferencias o relaciones de explotación que se da o que se fundamentan en última instancia a desigualdad de tiempo de trabajo que realizan los trabajadores de la periferia y el centro, de lo que sería esta idea, las transferencias de tipo 1 aludirían a aspectos subyacentes, en principio no directas, no tangibles, pero, como digo, que subyacen a las relaciones económicas entre la periferia y el centro. Pues eso lo distingo de lo que constituyen transferencias más tangibles, materiales, claras, más visibles de recursos, de cosas, ¿no? Que pueden ir de la periferia al centro, como digo, de una forma sistemática. En esta diferenciación de 1 y 2, la tercera sería un elemento externo, ¿no? Podríamos hacer referencia a elementos extraeconómicos de carácter político, relaciones de poder que pueden, obviamente, generar transferencias de tipo 1 y de tipo 2. Pero, en principio, esta tercera parte, pues lo dejo tal vez un poco de lado, a lo mejor no me da tiempo, porque ya digo que tendría un carácter un poco político, ¿no? Como algo que está relacionado con el capitalismo, obviamente, pero digamos que podría tener una naturaleza a lo mejor un poco extraeconómica, considerando lo económico como lo estrictamente, lo puramente económico del capitalismo. Por eso voy a vista de pájaro, pues voy a señalar algunos elementos. Dentro de estas posibles transferencias de tipo 1, una primera cuestión es la competencia de capitales que se da a escala internacional. Estas posibles transferencias, en última instancia, se derivan de la diferente composición de capital o contenido tecnológico o mecanización del proceso productivo que tienen los capitales del centro y la periferia y, por tanto, en términos promedio, las economías periféricas respecto de las centrales. Lo que pasa que lo que me parece interesante aquí es que en lugar de empezar por la cuestión internacional, para desentrañar lo que hay implícito, hay que tener en cuenta que para ser o se habla en la literatura de unas primeras transferencias de valor o apropiación de valor no producido por parte de capitales dentro de la competencia intrasectorial. Si consideramos que hay capitales con diferente composición del capital en un mismo sector, en el cual se va a generar un precio, se va a generar una tasa promedio de ganancia, pues obviamente ahí tendremos una
apropiación de valor no generado por parte de los capitales con mayor composición del capital, más capital intensivos. En un segundo momento del proceso de la competencia de carácter intersectorial, cuando tienden a igualarse las tasas de beneficio sectoriales, obviamente, había unas tasas de beneficio propias de los capitales reguladores de los diferentes sectores, pero también aquí nos encontraríamos con transferencias de valor, según dicen algunos autores, de carácter intersectorial, en detrimento de los capitales de las actividades con menor composición del capital. Bueno, pues esto mismo, la competencia intrasectorial, la competencia intersectorial, si lo trasladamos a la esfera internacional, pues también tendríamos esas transferencias basadas en desigualdades del tiempo de trabajo. Habría una apropiación de un valor de un capital, apropiación de un valor de otro capital que lo produce porque utiliza más cantidad de fuerza de trabajo. Y el fundamento, que aquí radica una de las controversias, es que debajo de esta idea que utilizan muchos marxistas está esa idea de que una hora de trabajo generaría el mismo valor independientemente del desarrollo productivo del país. Con lo cual, esto iría en contra de la idea de trabajo potenciado. Y aquí, por ejemplo, rescato una afirmación clara de Samir Amin, ¿no?, en su crítica de las diferencias salariales entre el centro y la periferia. Por otra parte, tenemos otra posibilidad explicativa, es que algunos autores, también vinculados a la teoría de la dependencia, señalan que hay existe una transferencia de valor, pero ello originado en la superexplotación de la fuerza de trabajo, que sería un rasgo, una categoría específica de las economías periféricas, dado que allí el salario ser inferior al valor de la fuerza de trabajo, lo que supone que haya una apropiación de rentas imperialistas o rentas monopolistas en la idea de Samir Amin. Esto, por ejemplo, actualmente lo señala un autor que ha tenido mucha publicidad, relevancia, como John Smith. Entonces, aquí se hace énfasis en el aspecto productivo, lo cual luego, mediante el comercio, se llevaría a cabo, permitiría esta apropiación de un valor extraordinario por parte de las economías centrales. Luego, sabemos cómo las cuestiones están íntimamente relacionadas, lo que pasa que yo destaco lo que ciertos autores suelen enfatizar como elemento esencial de las transferencias. En tercer lugar, iríamos a Immanuel y la idea del intercambio desigual. Aquí ciertos autores en esta línea de Immanuel señalan que el libre comercio, constituye el principal mecanismo de transferencia de valor de la periferia al centro. Y esta idea de intercambio desigual también yo creo que se puede desgranar en una serie de diferentes factores que estarían detrás. En primer lugar, nos encontraríamos la heterogeneidad productiva, lo cual ya he hecho referencia anteriormente. Otra posibilidad, siguiendo al propio Immanuel, es abordar la desigualdad salarial, lo cual también tiene algunos elementos en común con lo que he señalado antes de John Smith y otros. El problema, los precios no son los que deberían existir si los salarios fueran uniformes, si hubiera una correspondencia entre el tiempo de trabajo y el salario. Claro, la causalidad que establece Immanuel es ir del salario a el salario pasa a ser la variable independiente y como son excepcionalmente o especialmente bajos, reducidos en las economías, ello es lo que lleva a la caída de la relación real de intercambio. Por tanto, nos encontramos que habría una lógica igualmente diferente en las economías periféricas y la causa de los problemas, de las asimetrías, radicaría en los bajos salarios, lo cual significa, por una parte, que habría una desconexión entre productividad y salarios en las economías periféricas, a diferencia de las centrales, y también una cuestión que no se suele señalar es que implícitamente yo veo que hay una concepción de la productividad en términos individuales, lo cual yo creo que se contradice con el enfoque marxista que considera que tiene una dimensión social, es decir, el concepto de desarrollo de las fuerzas productivas no se limita a una persona, a un
actividad que tiene una dimensión por lo menos propia del espacio nacional de valorización. Entonces, ahí tenemos dos consideraciones del concepto de productividad, del concepto de generación de valor, que luego van a tener repercusiones decisivas. Concepto de valor de la fuerza de trabajo y, por tanto, puesto que Marx lo fija en el corto plazo, a partir de ahí definir el excedente. Tirando del mismo hilo, debajo también de algunas corrientes del intercambio desigual, nos encontramos con algo que es verdad que tiene un carácter, podríamos decir, tal vez extraeconómico. Y es que hay en la literatura corrientes que señalan que ciertas transnacionales o monopolios tienen la capacidad de manipular precios, de fijar precios y, por tanto, apropiarse de un valor generado por otros, aunque también en la literatura más estructuralista nos encontramos con ese estado del bienestar, esa influencia de en las economías centrales, que son las que evitan que los precios caigan producto del desarrollo productivo, que es lo que señalaba algunos como Previch, etcétera. En cualquier caso, esos elementos extraeconómicos nazcan de las conquistas obreras o del poder de ciertas multinacionales, la cuestión es que origina una fijación de precios un poco política o basada en el subjetivismo de la relación de fuerzas, con lo cual esa modificación de los precios explicaría las transferencias de valor de la periferia al centro. Luego, simplemente de manera muy complementaria, hay autores de manera muy minoritaria que aluden al tipo de cambio, ¿no? El intercambio desigual, según Kohler, podría explicarse a partir de la diferencia entre el tipo de cambio de mercado y la paridad del poder adquisitivo, lo cual sería poner las finanzas en el centro de la explicación del intercambio desigual. Y luego también otros autores hablan de la huella ecológica, puesto que había un intercambio desigual en términos de la incidencia del impacto sobre el medio ambiente tan desigual que tiene la periferia y el centro. Lo que quería señalar de implicaciones de estas propuestas explicativas es que, de primeras, hay una posible crítica que a mí se me ocurre, y es que su concepción implícita del valor se fundamenta en el trabajo concreto, incorporado, materializado, pero no veo que haya una idea del tiempo de trabajo socialmente necesario, el trabajo abstracto como fundamento del valor. Y ello me parece un alejamiento de lo que da la idea de Marx y volver, creo, a Ricardo. Y luego, por otra parte, o en consecuencia, en última instancia, si en todo intercambio en el cual haya capitales con diferente nivel de mecanización del proceso, entonces habría tantas transferencias de valor dentro de un sector, entre sectores, a nivel internacional, etcétera, etcétera, con lo cual podríamos decir que habría imperialismo por doquier. Con lo cual, dada esa fragilidad en el sustento, nos podría llevar también a vaciar de contenido una categoría como la de imperialismo que yo sí pienso que tiene relevancia. En segundo lugar... Llevas unos 13 minutos. Si puedes ir acabando. ¿Qué me das? ¿Uno, dos? Bueno, un par de ellos, venga. ¿Un par de ellos? Yo obedezco, ¿eh? Sí, pero vamos, no. Luego, si puedes. Vale. Esto era lo más denso. Para finalizar, bueno, pues algo más, digamos, más sencillo, más visible, más tangible, son las transferencias de cosas, ¿no? De capitales o de recursos de la periferia al centro. Entonces, hay literatura que se centra en lo financiero y dice, pues hay los capitales suelen ir de la periferia al centro. O los tipos de interés, como son muy elevados en la periferia, y ahí podemos meter al poder de la banca, las acciones que valoran el riesgo, etcétera, pues hace que el endeudamiento sea mucho mayor en las economías centrales y ello constituye un mecanismo de explotación, ¿no? La idea de Toussaint, etcétera. Está la literatura sobre la acumulación de reservas internacionales y cómo ello tiene unos costes muy diferenciales para la y el centro, con lo cual habría una transferencia de capitales implícita a esos movimientos, bueno, etcétera. Luego podemos ir a una cuestión como lo productivo, que implica que a lo mejor la repatriación de beneficios pueda superar la IED inicial y haya suponga un trasvase de capitales de la periferia al centro. Y, por supuesto, la migración de trabajadores
sobre todo poniendo el énfasis en los... es tratar de diferenciar lo que he señalado de tipo 1 de esto de tipo 2, porque me parece bastante diferente. Luego aquí no me detengo porque estos serían elementos extraeconómicos de dominación colonial, guerras, elementos de corruptelas sistemáticas, etcétera. Lo dejo aquí. Y para acabar simplemente lo que señalo es que en las transferencias de tipo 1 es verdad que se centran por lo menos en el proceso de producción, lo cual me parece meritorio, y en la fijación de precios, pero dada su concepción del trabajo incorporado, al final creo que la prioridad analítica se traslada a la esfera de la modalidad 2. En lo que se centra es en el proceso de redistribución de recursos ya producidos en la dinámica del desarrollo desigual propia del capitalismo. Y la pregunta que planteo para la reflexión es, ¿consideramos que el capitalismo tiene una serie de leyes, de tendencias endógenas, de que la lógica del capital, existe algo que denominamos lógica del capital y ciertas tendencias? La cuestión es, ¿existen esas leyes del capital? ¿Se aplican de la misma forma para la periferia del capital que las economías centrales? ¿Debemos tener una perspectiva de un capitalismo a nivel internacional con una serie de leyes del desarrollo y a partir de ahí avanzar en la concreción para captar las particularidades de la periferia, o al revés? ¿Tenemos que elaborar una nueva teoría para la periferia? Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Nos dejas con una pregunta muy difícil, a ver si podemos reflexionar al respecto, pero en este momento deberíamos intentar pasar a la tercera comunicación que se va a hacer efectiva de las 5 previstas en esta sesión paralela 4, Cambios Globales, que corresponde a la presentación de Alberto Escribano sobre el proceso de transformación de la economía en Polonia. Alberto, Sí, puedes intentar a ver si el problema, o sea, a ver si se puede compartir pantalla. Vale, sí, perfecto. Yo creo que sí. Ahora sí. ¿Se ve ya perfecto? Sí. Vale, si puedes poner en pantalla completa, mejor, pero sí, se ve. voy a ello. A ver, segundín. Esto no. Vamos a ver si puedo ver pantalla completa. ¿Ahora se ve bien? Se ve. No Vale. está en pantalla completa, vemos a la izquierda las... Está en pantalla completa, ¿verdad? Perdón, ¿se escucha y se ve bien? Sí, sí. Vale. Si no, puedes dar la presentación con diapositivas. Estás compartiendo, entiendo, el escritorio. Está la presentación. ¿Se está compartiendo? Bueno, ¿se ve la pantalla de las diapositivas? Sí, leer se lee perfectamente. Vale, ahora perfecto. ¿Se ve entera también la pantalla con las diapositivas? Sí. Sí, se ve. Yo creo que vale. Vale, perfecto. Pues empezamos con la presentación, ¿vale? De acuerdo. Adelante, Alberto. Bueno, pues yo a lo largo de esta comunicación lo que voy a presentar es el proceso de transformación de la economía de Polonia, planteando la pregunta de que si ese proceso fue un milagro económico, ¿no? En primer lugar, antes de introducir el tema, voy a decir por qué, bueno, los motivos por los que he elegido Polonia como objeto de estudio, ¿no? En primer lugar, pues porque Polonia fue el primer país poscomunista en Europa en iniciar reformas democráticas antes de la caída del muro de Berlín, así como ser un modelo que ha pasado a la historia como uno de los procesos de transformación económica hacia el libre mercado por producirse de forma pacífica y democráticamente, ¿no? Además, el caso de Polonia es único entre los procesos de transiciones de Europa del Este porque no tuvo lugar un proceso de transición, sino fue un proceso de transformación económica, a diferencia de otros países, pues por ejemplo como República Checa, Rumanía, Bulgaria, etcétera, ¿vale? El objetivo principal que se persigue a lo largo de esta investigación es analizar el exitoso proceso de transformación económica que inició Polonia en 1989 y las implicaciones sociales del mismo. Para ello se plantea la pregunta de si ese proceso exitoso de transformación económica se ha traducido en una mejora significativa del nivel de vida de la sociedad polaca. Para ello, en esta investigación formulo 3 hipótesis. La primera, bueno, pues que el exitoso modelo de crecimiento económico no se ha traducido en un elevado crecimiento económico, pero con escasas implicaciones desde el punto de vista social, es decir, que la relación entre el crecimiento y la mejoría social es débil.
La segunda hipótesis, que esa debilidad que previamente formulaba tiene lugar en las primeras medidas, o primeras reformas que se implantaron durante los primeros años de la década de 90, concretamente el Plan Balcerowicz, que luego explicaré sobre qué trata. Y bueno, la tercera hipótesis es que la accesión de Polonia a la Unión Europea ha fortalecido la relación entre el crecimiento y la mejoría social generada durante la primera etapa del proceso de transformación. La primera parte, bueno, la investigación está dividida en cuatro partes que siguen a esta introducción. La primera es un debate teórico en donde a través de un repaso a la literatura académica se analizan, en primer lugar, el debate que tuvo lugar entre dos de las escuelas de transformación económica, la escuela de la terapia de choque, en la que abogaba que era necesario implantar un proceso acelerado para crear el cambio y prevenir el retorno del comunismo, mientras que el enfoque gradual, que es aquel que se tomó en otras economías en transición, era que criticaban, bueno, a la terapia de shock, y lo que venía a decir que tenía que aplicarse ese procedimiento de forma residual, de forma gradual, progresivamente, contrario al enfoque radical de la terapia de choque. Bueno, la segunda parte en segundo lugar, se analiza, bueno, el debate otro debate que tuvo lugar sobre qué medida la terapia de choque condicionó el proceso de transformación económica. Y bueno, tenemos diferentes autores en los que unos abogan porque la terapia de choque fue la principal razón por la que Polonia experimentó un exitoso proceso de transformación económica, mientras que otros dicen que la terapia de choque lo que hizo fue iniciar el periodo de reformas, que fue complementado por otra serie de reformas como las que se analizan a lo largo de este trabajo. Bueno, la segunda parte de la investigación, lo que se analiza es el proceso de transformación de la economía de Polonia, y yo en dos etapas diferenciadas. Una primera etapa, ¿no?, que es la que tuvo lugar, la que, por así decirlo, se llama el proceso de transformación, que se inicia a partir de 1990, es lo que se considera el Plan Balcerowicz, que era que ante una situación económica insostenible, lo que se hace es intentar transformar la economía de una economía planificada a una economía de mercado. Durante los primeros meses tuvo un importante éxito, pero los resultados previstos a partir de la... Perdona, Alberto, ¿podrías pasar las diapositivas? No sé, las estoy pasando, no se ven. No, es que no se habían movido. Ahora sí. Ahora sí. Estábamos estancados en la segunda. Vale, perdón. Sí, bueno, pues continúo con ello. A ver. Bueno, ahora se sigue viendo, ¿verdad? ¿Se ven si vas Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues a lo que iba, en el plan Balcerowicz se inició en los años 90, y lo que se quería era iniciar un conjunto de reformas para que se produjera la transformación de la economía de Polonia, desde una economía planificada a una economía de mercado. Como he comentado, tuvo un éxito inicial bastante breve, sin la continuidad prevista. Pues como podemos ver en esta tabla, hubo elevados niveles de inflación, una reducción de un importante tasa no hubo un gran crecimiento económico y un incremento en los niveles de desempleo, pero a partir de 1992 la economía se estabilizó y el crecimiento económico alcanzó resultados positivos. Sin embargo, la mejora de los indicadores macroeconómicos no se vio acompañada de una reducción de los niveles de desigualdad desde el punto de vista social. Bueno, la segunda etapa, el segundo periodo que corresponde a esta etapa son dos políticas, bueno, el plan Kolodko o la estrategia para Polonia, que bueno, lo que quería hacer era continuar. Perdona de nuevo, Alberto, pero estamos con la foto del... Ahora. Ahora vemos la tabla, sí. Lo veo así para continuar. Bueno, el segundo conjunto de medidas fueron una serie de reformas previamente que continuaron a esta terapia de choque, como fue el plan Kolodko, que bueno, continuó con las líneas correctoras, pero abandonó el doctrinarismo liberal, y lo que quería era reducir el coste social de las reformas previamente llevadas a cabo, y luego las reformas previas a la cesión de la Unión Europea, que tuvo lugar, pues por ejemplo, como pone aquí la diapositiva, una reforma del sistema de pensiones, una reforma educativa, etc. Luego la tercera parte de investigación, a la que yo he llamado situación actual, se analizan los efectos políticos, económicos y sociales que tuvo la entrada de Polonia en la Unión Europea y cómo Polonia hizo frente a la crisis económica.
En cuanto a la cesión a la Unión Europea, la incorporación de Polonia en la Unión Europea tuvo un impacto positivo en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de Polonia, pero sin embargo, la tasa de crecimiento que tuvo, bueno, que desarrolló Polonia no solo tiene que ver por las políticas llevadas a cabo y los fondos de la Unión Europea, como comentaré, sino que también está determinado por la situación de la economía internacional, que hay un proceso de recuperación económica que es lo que le permite también a Polonia crecer macroeconómicamente. Bueno, las razones del éxito económico: tenemos pues la demanda de la inversión que suele ser, que fue un motor clave, que Polonia se convirtió en un centro atractivo de inversión, el incremento del comercio exterior, el aumento de la productividad y sobre todo el papel que jugaron los fondos de la Unión Europea. Como podemos observar aquí, a partir del año 2004 Polonia incrementó, los fondos tuvieron un gran impacto en cuanto al desarrollo de la economía de Polonia. Bueno, la siguiente etapa que se analiza es la respuesta que Polonia da a la crisis económica, que sí que es verdad que Polonia, aunque no sufrió los efectos de la crisis económica como los otros países de la eurozona, sí que se vio afectada por una ralentización de esa actividad económica en relación a otros periodos. Como podemos observar, venía desarrollando una espectacular tasa de crecimiento económico con la entrada de la Unión Europea, y como podemos observar con el estallido de la crisis económica se produce una ralentización de la actividad económica. Sin embargo, los hechos en los que se fundamenta por qué Polonia no sufrió los efectos de la crisis económica fueron los siguientes, ¿no? Fueron que adoptó una estrategia inmediata a la crisis, como fue el plan de estabilidad y desarrollo, que le permitió estimular la inversión y el consumo. Tenía sobre todo la baja dependencia que tenía al mercado exterior, a las exportaciones y el tipo de cambio flotante que posee el zloty, el buen funcionamiento del mercado laboral y bueno, la solidez del sistema bancario, que como el resto, que a diferencia del resto de los países de la eurozona, de los países de la zona euro, evitó la crisis de deuda pública y deuda privada. Y bueno, en el último apartado de esta presentación lo que se analiza son las consecuencias sociales del proceso de integración, del proceso de transformación que ha experimentado la economía de Polonia, ¿no? Bueno, el proceso, como hemos visto previamente, el proceso de transformación generó un importante crecimiento económico, pero bueno, no se puede analizar solo el procedimiento en base al incremento o al incremento del PIB, sino que es necesario tener en cuenta otros factores, y desde este punto de vista se analizan los índices desde el punto de vista social que permitieron a Polonia seguir llevando a cabo un exitoso proceso de transformación económica, ¿no? Pero a partir de este análisis podemos observar que existían grandes desproporciones desde el punto de vista social. En cuanto a los estándares de vida, los estándares de vida de las familias polacas se encuentran alejados de los estándares europeos, como es el bajo nivel de salarios. Como podemos ver, hubo un incremento del ingreso promedio desde que se inició el proceso de transformación, pero sin embargo los salarios se encuentran en una situación muy por debajo de la media europea y unos niveles muy similares a los del resto de países de Europa del Este. También comentamos la desigualdad de ingresos y luego, sobre todo, las desigualdades territoriales que presenta Polonia, ¿no? Hay una gran diferencia entre el centro y la periferia. Los centros urbanos son los que se han dotado de los grandes fondos de la Unión Europea y donde acumulan toda la inversión, mientras que las zonas de la periferia, especialmente la zona con la frontera con Ucrania en el este, son zonas poco desarrolladas. Es decir, la región de Mazovia, que es donde se encuentra la capital y el área financiera, ha concentrado la gran inversión y donde se han asentado casi todas las empresas, mientras que se ha dejado así de lado las áreas más rurales, ¿no? Y bueno, en cuanto a las conclusiones finales o resultados de la investigación, nosotros proponíamos nos hacemos la pregunta de investigación de si el exitoso proceso de transformación de Polonia se ha traducido en una mejoría social de la población polaca. Pues no se puede confirmar y desmentir la pregunta, dado que, como hemos observado en la primera etapa, esa relación que tuvo lugar entre 1990 y 2004, previa a la accesión a la Unión Europea, la relación era débil, mientras que como consecuencia de la accesión de Polonia en la Unión Europea, sí que ese crecimiento económico se ve traducido en una mejoría social, pero está bastante fundamentado por las ayudas, por los fondos de la Unión Europea, que es lo que permiten modernizar y desarrollar al país. En cuanto a
la cuestión que planteamos en el debate, en el debate teórico de si la terapia de choque había sido la principal causante del exitoso proceso de transformación económica, podemos ver que no fue la única, no fue la principal responsable, ya que ella abrió la veda para que Polonia iniciara un proceso de transformación, pero que no se puede entender sin otra serie de políticas como el Plan Kolodko o las reformas previas a la Unión Europea, incluso la cesión de Polonia a la Unión Europea, que como hemos comentado es la que permitió iniciar una nueva etapa de hoja de ruta del proceso de transformación económica, que le permitió seguir creciendo económicamente y desarrollar una serie de una mejoría social. Pero esta mejoría social, como hemos visto en el apartado de análisis de la crisis económica, se ve reducida por el impacto de la crisis económica. Es verdad que Polonia no sufrió las consecuencias que sufrieron otros países, pero sí su actividad económica se vio ralentizada como consecuencia de la ralentización de la economía mundial, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que hacíamos en el título que lleva el título del trabajo de si Polonia es un milagro económico, pues podemos observar que desde el punto de vista económico ha desarrollado un espectacular proceso de transformación económica, pero desde el punto de vista social ese proceso de transformación económica no se ha visto traducido en una mejoría social, pese a las mejorías que se han producido a partir desde el año de 2004. Sin embargo, podemos observar que el proceso de transformación ha ayudado a Polonia a prosperar económica y socialmente, se ha convertido en la sexta economía de la Unión Europea y sobre todo ha ayudado a su población a obtener su merecida libertad que no tenían previamente bajo el régimen comunista. Muchas gracias, Alberto. Pues antes de lo previsto inicialmente, porque solo ha habido 3 presentaciones de las 5 que estaban en el programa, hemos pasado esta fase y ahora toca que quienes estáis de escuchantes pasivos de las presentaciones o alguno de los que ha hecho la suya propia pueda querer intervenir preguntando o opinando sobre alguna de las 3 comunicaciones que se han presentado. Pues tenéis la palabra. No suele haber grandes acumulaciones, pero por favor levantar la mano que tenéis arriba a la derecha después de los participantes y el chat. Hay una mano, pues si le dais a eso aparecerá que habéis pedido la palabra y se os concederá rápidamente. Hay una mano levantada. Sí, Daniel Albarracín, entiendo que es. Pues sí. Daniel, adelante. Hola, buenos días, muchas gracias. La verdad es que, se nota que hay mucho trabajo detrás de las presentaciones y es una auténtica pena que hayan sido presentadas de manera apresurada por el poco tiempo que hay, ¿no? Pero se aprecia una gran profundidad en su trabajo. Yo, trasladar algunas preguntas. En primer lugar, en relación a la presentación de Juan Vázquez, dos puntos que quisiera que pudiera reflexionar sobre ellos, y es cómo interpreta el salto de lo que algunos habrían caracterizado como una potencia emergente, pero que cada vez es más una potencia central, y qué papel juega en este sentido las posibles políticas endógenas o condiciones endógenas para este salto y cómo podría explicarse en este sentido y qué papel, se menciona el tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Si es una consecuencia, si es un motor, cómo se interpreta esto y cuáles son los aspectos diferenciales en el tema de la productividad entre los países de las viejas potencias y de la nueva superpotencia china, ¿no? En relación a la presentación de Juan Pablo, que me parece que dibuja una reflexión muy necesaria, identifica una miríada muy compleja de factores, que creo que es interesante, sobre todo para desautorizar a las interpretaciones que vienen a explicar el tema de la sobreexplotación, la superexplotación como concepto,
y que dan pie a analizar la cuestión sobre el trabajo potenciado, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante, aunque creo que no es el único factor explicativo, pero creo que es interesante. En fin, claro, esto de la transferencia de valor ha dado pie a muchos debates de carácter político, ¿no? Algunas tradiciones que venían a fundar esto, como dando la posibilidad de que hubiese clases trabajadoras que explotasen a clases trabajadoras de otros países. Y no sé si una interpretación posible, alternativas, es esas transferencias de valor se producen a través de la propia competencia intercapitalista, ¿no? Que no se da clase contra clase según una nacionalidad, sino entre las diferentes empresas capitalistas a lo largo y ancho del mundo. Y en este sentido, por último, como reflexión, ver cómo conviene relativizar el papel de los monopolios, ¿no? Que a veces ha sido muy sobredimensionado, para dar cuenta de esta historia. Yo no sé si hay si esto se puede desarrollar por los autores, porque sería muy interesante clarificar estos aspectos. No sé si hay alguna otra palabra pedida, porque no veo ninguna otra. Si no hay más, pues por favor, Juan y Juan Pablo, pues contestar lo que estiméis oportuno a Daniel. Si queréis, empiezo yo. Sí, ¿Sí? por el orden. En relación, bueno, Daniel, muchas gracias por la pregunta y por las reflexiones, en ambos casos. El salto de China de potencia emergente a potencia central. En realidad, el crecimiento de China ha sido tan rápido que dentro del propio país las contradicciones son enormes, incluso socialmente. Sobre todo eso se refleja muy bien en el ámbito tecnológico, ¿no? De ver dentro del país situaciones cuasi feudales, incluso de subsistencia agraria, a ver desarrollos tecnológicos que están en los márgenes o en los límites de lo descubierto hasta el momento, ¿no? Pero en general, sobre todo, aquí hay un punto de inflexión que es el año 2008, y es que en el año 2008 pues, China ya empezaba, en cuanto a Producto Interior Bruto y comercio, a ser una potencia mundial, o ya era, pero interpreta que con la crisis de 2008 no puede depender tanto del modelo que estaba acostumbrada con el que estaba acostumbrada a crecer, que dependía fundamentalmente de las exportaciones de bajo valor añadido y de la inversión en infraestructura, ¿no? Esto lo que hace es que el gobierno chino, en primer lugar, cree que tiene que hacer un cambio de modelo escalando en la cadena global de valor y empezando primero a tener una independencia mayor tecnológica, no depende tanto de las exportaciones de bajo valor añadido, y a liderar incluso el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas industrias. Esto lo que provoca, en gran medida, en los siguientes años, es que agilice su actividad en el exterior, ¿no? Y lidere cambios, como pueden ser el de la iniciativa del Belt and Road, ¿no? Que son básicamente inversiones en infraestructura en terceros países, y que también con el Made in China 2025, en el año 2015, diga, ¿no? Que va a crear un plan de inversiones para precisamente liderar, ¿no? en las principales tecnologías, convertirse en una superpotencia. Obviamente esto no se toma muy bien en Estados Unidos, y el reflejo de ello es la administración Trump, ¿no? Que la estrategia concreta es bloquear ese avance tecnológico. ¿Cuál es el problema realmente en este sentido? El problema de China es que está haciendo un cambio de modelo productivo, precisamente de pasar de ser una potencia emergente a una superpotencia, y está viviendo enormes contradicciones entre el modelo antiguo, es decir, hay determinadas facciones capitalistas urbanas que dependen de la explotación laboral proveniente del campo, de todas las personas que tienen que emigrar del campo a la ciudad y no tienen derechos ni siquiera como ciudadanos, y eso permite un margen de explotación muy grande, todavía hay una resistencia en ese sentido, y las necesidades de ampliar esa llamada clase media y que aumente el consumo y que a su vez permita el desarrollo de nuevas industrias también disruptivas, ¿no? Hay como una contradicción. Y eso es lo que al final va a limitar a China a liderar, digamos, ese nuevo modelo de acumulación.
¿En qué momento está? En realidad, si analizas los datos de las nuevas tecnologías, y por generalizar mucho, 5G, inteligencia artificial, computación cuántica, etcétera, etcétera, en realidad Estados Unidos copa prácticamente todo en ese sentido, ¿no? Las empresas capitalistas estadounidenses. Sin embargo, es verdad que China ya está entre los segundos, terceros puestos, depende del caso, y en concreto, en el caso del 5G, está liderando las patentes. Y el miedo de Estados Unidos es que la infraestructura encima de la que se construya la cuarta revolución industrial y el nuevo ciclo de acumulación sea en esas estructuras chinas. De ahí la estrategia de contención, la estrategia de frenar que China sea mediante Huawei y otras empresas la que construya esas redes 5G y que está limitando y en gran medida va a limitar el desarrollo del 5G tanto en China como en el extranjero, porque al final China, obviamente, depende de mucha tecnología extranjera, de piezas intermedias, por ejemplo, de semiconductores, etcétera, etcétera, que va a limitar esa expansión, ¿no? Entonces, el problema ya a nivel político del sistema mundial es ver cómo China se integra en el sistema mundial, si es por fuera, ¿no? Creando como una nueva estructura, que en parte lo está haciendo, o bien integrándose y copando nuevos lugares en la nueva estructura, que también lo está haciendo, ¿no? El tema es que la potencia hegemónica, la estrategia no es integrarla, ¿no? Cooptar ese crecimiento integrándola, sino que lo que está haciendo es enfrentarse directamente, sobre todo en el ámbito tecnológico, poniéndole la mano encima, poniéndole el pie encima para que no crezca. Y esto lo único que va a generar son nuevas tensiones tanto entre los no monopolios, obviamente, como decíamos antes, sino, digamos, oligopolios tecnológicos, y esto se ve en empresas como, por ejemplo, Huawei o empresas estadounidenses como puede ser Google o Amazon, ¿no? La competencia en esos desarrollos tecnológicos. Y en el futuro esa integración, ¿no? Sin el aumento de las tensiones va a ser muy, muy complicada. Bueno, ahora Juan Pablo, si quieres intervenir. Alberto, por favor, ¿podrías quitar la presentación de la pantalla? Si no es que tenga nada de malo esta foto de Polonia, pero... Juan Pablo, cuando quieras. Sí, hola. Pues gracias a Daniel por sus comentarios. De lo que ha señalado, bueno, hay dos elementos sobre los que se puede comentar muchas cuestiones y voy a ser breve, ¿no? Por lo menos creo que es interesante señalar dos aspectos que dan pie a muchos debates y todavía muchas cuestiones sobre las que hay que profundizar. En relación a la cuestión de las clases sociales, efectivamente, la cuestión del lugar que ocupa ahí la clase trabajadora, no solamente de la periferia, sino qué papel le asignamos a la clase trabajadora de las economías centrales. Y además, no solamente que también desde un punto de vista del análisis teórico para comprender cómo funciona el capitalismo, sino también para articular a partir de ahí una propuesta de carácter anticapitalista, una crítica del capitalismo. Personalmente sí que me opongo a la idea de que haya de que la clase trabajadora del norte explote a la clase trabajadora del sur. Eso sí, ya ha habido debates. Yo, en principio, esa idea no la comparto. Lo cual es verdad que siempre pueden existir matices y podemos decir, bueno, es que nos beneficiamos en las economías centrales de que ciertos productos que entran en bienes de consumo, lo que entra a formar parte del valor de nuestra fuerza de trabajo, al fin y al cabo se han producido en la periferia. Pero claro, este argumento también se puede aplicar de muchas formas también para la periferia, porque también utilizan muchos bienes o servicios producidos por trabajadores del centro, ¿no? Con lo cual, esa cuestión me parece cuestionable. Y el problema es que algunas de esas teorías que yo en principio sí que he criticado llevan a una mitificación de la clase trabajadora de la periferia y una cierta acusación de la clase trabajadora del centro. Por ejemplo, yo hablando con John Smith, él absolutamente focalizaba su idea en la explotación de los trabajadores de los países explotados e incluso países como de la periferia europea, sea España o sea Grecia, como para él eran países imperialistas,
ello llevaba a una relativización, a que no considerara prácticamente las luchas obreras de estos países que también tienen una inserción relativamente o periférica en el marco de la eurozona. Aquí el desafío, y señalo elementos, no voy a profundizar más. El desafío es la cuestión del concepto de valor de la fuerza de trabajo, que yo lo relaciono con el desarrollo de las fuerzas productivas de un país. Pero en cualquier caso es un elemento que es verdad que tenemos los marxistas que avanzar y que clarificar, porque sobre todo en el marco de las cadenas globales de valor se ponen en conjunción diferentes trabajadores, cada uno con un valor de la fuerza de trabajo, y eso es verdad que es preciso delimitarlo teóricamente. Lo que pasa es que esas propuestas que dicen, no, es que en la periferia el salario es inferior al valor de la fuerza de trabajo. Por tanto, si algo es sistemáticamente inferior, ¿qué significa? ¿Que nos encontramos un desequilibrio o nos encontramos ya con que el concepto de valor de la fuerza de trabajo entonces pierde relevancia para la periferia? Con lo cual, vuelvo a la pregunta que planteaba yo al final, ¿cómo entroncamos el análisis metodológico de las economías periféricas si mantenemos esa afirmación? Luego está también la cuestión para plantearse, desde el punto de vista del análisis y de las propuestas políticas, la cuestión de la relativa inmovilidad de la fuerza de trabajo, porque en el análisis, por ejemplo, y vuelvo a John Smith, plantea claramente en su tesis y en su libro que la relativa inmovilidad, los obstáculos que se ponen a la movilidad de la fuerza de trabajo, supone el mantener los bajos salarios en las economías periféricas, la expansión del ejército industrial de reserva en las economías periféricas. Y claro, y a mí eso me genera dudas. Y luego, desde un punto de vista político, debemos proponer la eliminación de todas las fronteras, que haya movilidad absoluta, migración total libre de los trabajadores. Eso es una cuestión sobre la cual debemos reflexionar en la izquierda. Ya sabemos que algunas fuerzas políticas tienen ciertos planteamientos, ciertas hipocresías, pero hay que reflexionar cuáles serían las implicaciones de esa absoluta liberalización. En segundo lugar, y más brevemente, también plantea la cuestión de los monopolios o las transnacionales. También yo creo que es un elemento que en la izquierda o en la heterodoxia se ha planteado muchas veces como el fundamento, desde Lenin y otros autores, y yo ahí sí que discrepo radicalmente, ¿no? Porque parten de esa imperfección como el fundamento analítico, a partir de lo cual articular la explicación de cómo funciona el capitalismo, pero creo que ello tiene importantes errores. En ese sentido, yo sí que sigo más la tradición o la idea de Anwar Shaikh y cómo él hace estas críticas, porque al final, en última instancia, pareciera que no necesitamos ninguna teoría del valor, ninguna teoría del precio, por tanto, el subjetivismo, que además explicaba ayer, es la relación de fuerzas entre sujetos o empresas los que explican las variables macroeconómicas. Eso me parece un retroceso total y absoluto, lo cual no significa que a partir de explicar un fundamento como la teoría del valor, las tendencias propias de la dinámica capitalista, no consideremos que ciertas manipulaciones de precios, acuerdos, trabas, trampas, zancadillas, etcétera, no puedan existir. ¿Cómo no van a existir esos procesos en una economía como la capitalista? Otra cosa es que articulemos la teoría explicativa del funcionamiento del capitalismo a partir de esos elementos. Creo que la causalidad subyacente, el recorrido analítico es diferente en un caso y otro. Ahora bien, con esto acabo. Como reflexión, también hay otra cuestión, porque dentro de la crítica que muchos en la heterodoxia y en la izquierda política establecen a las transnacionales, también existe una cierta idealización de la pequeña y mediana empresa, lo cual para las propuestas incluso de reformistas creo que es un error, y no ya desde una propuesta de defensa de una transición al socialismo, de una economía planificada. Creo que lo que necesitamos son empresas poderosas, porque
Ello nos muestra que con el desarrollo tecnológico actual es posible planificar la economía. Y desde el punto de vista de la defensa de la soberanía nacional, creo que es un elemento esencial que haya importantes empresas, por supuesto, no al servicio del capital, sino con otra lógica. Ello es o debe ser el presupuesto de la defensa de la economía planificada y de la defensa de la soberanía nacional al servicio de los trabajadores. No me extiendo más, con esto acabo. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguna intervención de otras personas sobre otros temas o sobre los que ya estamos en ello? Yo no veo más manos levantadas, pero si la de Daniel sigue ahí levantada, no sé si quiere volver a intervenir, pero es la única. Pues bueno, si no hay nadie más que quiera volver a intervenir, os voy recordando que ahora, después de esta sesión que iba a acabar a las 2:15, pero acaba un rato antes, hay un espacio para que cada cual coma, desgraciadamente, como lo he dicho ya varias veces, no en Santiago de Compostela, sino en su casa o en su universidad o donde pueda. Y a las 4, de 4 a 5 hay una sesión, un espacio para colectivos sociales, y a las 5, de 5 a 7, es la sesión de clausura del Congreso, en el que va a intervenir, me permito la expresión, un histórico de estas jornadas, que es José Manuel Beiras, y otra histórica de estas jornadas también, que es Cristina Carrasco, sobre el tema genérico desigualdades, el primero sobre desigualdades, el modo de producción capitalista mundializado, y la segunda, Cristina, sobre la economía feminista, precariedad, incertidumbres y posibilidades, que por supuesto os invito a asistir a esta sesión de clausura y si podéis, si queréis, también por supuesto de 4 a 5 al espacio reservado a los colectivos sociales. Pues sin más, yo, si no hay más palabras, doy por clausurada esta sesión paralela 4, con 3 presentaciones interesantes y una sola intervención de Daniela, que también le agradezco que lo haya hecho. Gracias. Pues hasta la próxima, si no en la sesión paralela, en el plenario. Agur. Gracias, Pachi. Gracias, Pachi. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, agur. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y, por cierto, gracias, Beatriz, por la asistencia técnica, que esto de hacer las cosas online tiene sus problemas. Nada, yo encantada. Gracias a vosotros.